Mashiukuna sumak chishiguta sumak tutaguta sumak punchaguta charipaychi ñakuti wayraguma llukshinakpanchik kay kikinba rikuchikunawan la tulpa kay rikuchikunawan mashiukuna kaypi rimakripanchik shuk taller kunata taller wawakunamanta nachu ashtawan karin. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos miren en esta transmisión en vivo. Hoy estaremos hablando sobre unos talleres Helping Babies Breathe, ayudando a los bebés a respirar. Para esto nos estará contando la señorita Kaya Alta, que es la representante de la Fundación Callampa. Regresamos con ella. Nuevamente bienvenidos a todos quienes se van sumando a esta señal de APAC TV, a esta transmisión en vivo. Recuerden que nosotros también estamos por YouTube como APAC TV y también en nuestra plataforma web, sitio web apac.tv. Así que invitados todos a comentar, a compartir y a darle me gusta a esta transmisión. Y como bien decíamos, hoy vamos a estar hablando sobre unos talleres Helping Babies Breathe, ayudando a los bebés a respirar. Y para ello estamos con la señorita Kaya Alta, quien es la representante de la Fundación Callampa. Bienvenido, Kaya. Muchas gracias, buenas tardes con todos. Así es, primeramente antes de llegar a hablar un poquito sobre el taller que van a realizar, quisiera preguntarte más bien, ¿de dónde nace la Fundación Callampa, de la que tú eres representante también? ¿A qué se dedica esta fundación? Ya, bueno, la organización Callampa apareció en el 2019, a inicios de este año, como una necesidad para poder trabajar en lo que son actividades sociales, de investigación, ciencia, etnociencia y el trabajo con las comunidades en Cotacachi y Otavalo. Entonces, nuestra perspectiva apareció primero como una idea de una persona en los Estados Unidos, que es de aquí, Quichua, y se originó, se fundó allá, y yo vine trayendo los proyectos acá al Ecuador, a Cotacachi. Inicialmente comenzamos con unas becas a estudiantes de escuela, les dábamos para los pasajes, lista de útiles, un pequeño monto, y ellos tenían todos los pasajes todos los días durante el año escolar. Obviamente a inicios del año 2020 tuvimos una pausa en esto por el motivo de la pandemia y empezamos a buscar otras estrategias para poder ayudar en la comunidad, internet a la comunidad, tratar de dar unas pequeñas tutorías a los niños en la comunidad mismo, porque obviamente no estaban aprendiendo nada de las clases debido a que no habían tutores que les guíen en la enseñanza. Entonces fuimos así migrando de algunos proyectos, hicimos agricultura regenerativa, ciertos talleres igual en la comunidad. Después pasamos a trabajar con parteras de Cotacachi, con algunas parteras que hemos ido organizando ciertos eventos, hemos trabajado con talleres a las parteras, hicieron teatro y hemos ido como fortaleciendo un poco el trabajo que ellas hacen en las comunidades, en Cotacachi, no solamente en la parte de las comunidades, sino también afuera en el hospital. Entonces, de esto han nacido como varios trabajos que hemos hecho. Ahora estamos con estudiantes de intercambio que están viniendo a hacer un poco de labor social en la comunidad, hacer un poco de investigación en cuanto al trabajo comunitario, a la agricultura, y más que todo en la agricultura la parte de cómo ha ido cambiando, ¿no? Y cómo ha impactado esto en la calidad del suelo, en si se ha hecho regenerativo o no regenerativo, y hemos trabajado bastante en proyectos también de salud principalmente. Algo que no sé, se me escapó tal vez, mencionabas que este proyecto nace en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos, ¿desde cuándo viene funcionando? En inicios de enero del 2019 en los Estados Unidos, con talleres pequeños allá. Era un grupo de 3 personas, que es Ñahui Catauri, es también Alonso y Cori, que son 3 personas que, todos 2 extranjeros y un quichua. Entonces originaron crearon o fundaron la fundación allá, y yo en mayo me integré a la fundación y les pedí para
que me apoyaran a traer proyectos Ese acá. permisito para traerla acá a Ecuador. Sí, es como ¿no? que aquí en el Ecuador podemos hacer bastantes cosas buscando el apoyo de las 3 personas que originaron la organización, y después buscamos el apoyo de Wichana, que es otra organización con la que estamos como correlacionados, y ellos nos han dado el soporte técnico y para la recaudación de fondos y para cómo poder relacionarnos con otras organizaciones en Cotacachi. Sí, justamente eso iba a preguntarte, porque siempre para estas actividades, a pesar de que siempre está nuestra voluntad también, pero se necesita lo económico, ¿no? ¿Cómo es su gestión para que de pronto hacer como una red, decir ayudan por aquí, ayudan por acá? ¿Cómo se funciona en ese sentido? Bueno, el funcionamiento no es muy complejo. Hacemos unas campañas de GoFundMe, entonces con la página, y ellos han donado directamente. Y con Wichana tiene una plataforma un poco más grande del GoFundMe y han logrado recolectar como cantidades más grandes de dinero, pero no manejamos mucho dinero porque la mayoría es como, digamos, queremos impartir un taller, entonces buscamos lugares que no nos cuesten, o sea, no hoteles grandes, sino, digamos, casas barriales, casas comunales, para poder organizar los talleres. Para las diferentes actividades que nosotros tenemos, tratamos de invertir solamente el monto que se requiere específicamente. Y dentro de los talleres o en las actividades que ustedes están realizando, ¿siempre es dirigido a personas quichuas? La mayoría sí. Este año recién estamos comenzando como a expandir un poco más. La mayoría han sido para las comunidades quichuas, por ejemplo, Rayanes, que fue la primera con la que trabajamos en Cotacachi, y hemos trabajado principalmente con quichuas. ¿Por qué solo para quichuas en especial? Bueno, en realidad era para comunidades. Y para quichuas, en realidad, de una experiencia en la que yo tuve como, bueno, fue mi idea, ¿no? Yo recibí una beca universitaria, lo cual me ha fortalecido para ser una profesional. Entonces, la Fundación Hans Seidel me aportó económicamente para que yo pueda estudiar, con el objetivo, obviamente, porque era quichua, indígena, representante de un pueblo, y porque también resaltaba la parte académica. Entonces, iniciamos las becas a los niños con este mismo objetivo, ¿no? De que los niños conozcan que hay oportunidades para estudiar y que lo que hay que hacer es buscar esas oportunidades. Y principalmente han sido con comunidades quichuas porque es como nuestra casa y estamos tratando de comenzar en pequeño para irnos expandiendo. Hemos hecho proyectos también conjuntamente con la Fundación Wichana en una comunidad Siona también en Cuyabeno. Entonces hemos como que tratado de quedarnos en pueblos originarios y ahorita con los estudiantes que vienen del extranjero, pero principalmente en las comunidades. Así es, estamos escuchando a Calla, ¿qué era? Perdón, tu apellido. Calla Alta. Calla Alta, disculpen, se me va un poquito la memoria. Por comer puro arroz, me imagino, de pronto también que eso nos pasa por estar solo en la urbanidad. Estamos conversando con Calla Alta sobre lo que es un poquito la Fundación Callampa, todas las actividades que se han estado dedicando, y menciona que este proyectito lo trajo desde Estados Unidos, como dice la compañera, acá a Ecuador, a casa, y empezando desde casa, ayudando sobre todo en las comunidades. Y como bien decía al inicio de este programa, vamos a conversar sobre lo que es los talleres para ayudar a bebés que no pueden respirar, ¿no? ¿Cómo nace esta iniciativa? Okay, entonces, bueno, esta iniciativa ha iniciado ya en la Asociación Americana de Pediatría en los Estados Unidos igual, y ya ha ido hasta 80 países alrededor del mundo, en el cual buscan países con recursos limitados y dan capacitaciones a personas que atienden lo que son los partos. Entonces, es uno de los talleres que se imparte en personal de salud o personal que está alrededor de la atención de salud, que no necesariamente son médicos, sino también pueden ser parteras, enfermeras, promotores de salud que están ayudando para poder identificar signos tempranos de problemas en los recién nacidos para poder actuar inmediatamente. Entonces, tenemos, gracias a Wichana, tuvimos el contacto con una de las parteras, enfermera partera de los Estados Unidos, la cual había recibido este taller y quería impartir este taller en otros países, y Ecuador le pareció un buen lugar para comenzar. Y había hay también una enfermera
que está capacitada de igual manera para poder impartir el curso en otros países. Ha estado en Nepal, en África, en otros países, y ella también viene para acá, principalmente porque trata de trabajar en lo que son el apoyo a las personas en actualizaciones médicas, pero en una forma en la que sea más, un poco más comprensible para las personas. Por ejemplo, hay muchos términos médicos que hay para el trabajo en medicina, pero que se pueden usar en la jerga común también. Entonces, se trata de usar esto. Obviamente sí, muchos de ellas son extranjeros, entonces vienen un poco de traductores. Vamos a tratar de hacerlo lo más práctico posible, y se lo va a hacer en el hospital de Cotacachi y en el hospital de Otavalo con profesionales de la salud, porque hay muchos datos científicos de actualización y hay muchas técnicas que han variado, y generalmente en la medicina todos siempre estamos actualizándonos. Bueno, antes de continuar vamos a ir a una pequeña pausa y luego vamos a seguir conversando sobre este interesante tema, ¿no? Que es sobre los talleres para bebés con problemas de respiración. Luego nos estará comentando desde cuándo, qué horas, si tienen algunos requisitos, de pronto tiene algún costo también para los talleres. Eso vamos a conocerlo luego de esta pequeña pausa. INTA cuenta con productos naturales y de gran calidad. Chifles y harina de plátano, pulpas de frutas, cosméticos de aloe vera, yogures y mucho más. Puedes adquirir estos productos a través de la red de comercialización Cotacachi, ubicado en las instalaciones de la Asamblea de Unidad Cantonal en Cotacachi. Chasna masiokuna kaypi rimashpa katinaqpanchik mashinami wawakunapa respiración ni panchi nachu paykuna ali respirashpa kanaqpachik wakinpika problemakuna charipan, pero kaykunapi Fundación Kallamba nishkawan paykunapas paykuna chashnakunamanta ama llakirikuna tiapachun shuk cursokunata shinaspa Canajopan Nepan. Compañera Kaya, bueno, nos estaba mencionando un poco lo de cómo se va a dar el taller, que va a ser en Cotacachi, en Otavalo, ¿no? Este taller, ¿desde cuándo ya va a estar, se inicia el taller y cómo será la dinámica? Bueno, una parte nos dijo práctica también, pero de pronto la teoría también será virtual. ¿Cómo sería la dinámica de estos Bueno, talleres? el curso está para 2 días. Están 2 días aquí en Otavalo, en el hospital de Otavalo. Va a ser el día 11 y 12, martes 11 y 12 de la próxima semana. Y en Cotacachi va a ser el 12 y el 13. Son 2 días en los que inicialmente se toma un test para saber cómo están los conocimientos, se les da la capacitación. Una vez que hayan cumplido con las 2 horas, 2 días de capacitación y al final un post-test o una prueba al final, se les da el certificado de haber aprobado el curso. Como le decía, es teórico, se da cierta información científica sobre cómo se debe recibir, por qué no se le puede bañar a un bebé apenas nace, por qué es bueno pegarlo directamente a la piel de la mamá, por qué es bueno la lactancia. Entonces se les da esa información y después se lo hace la parte práctica, cómo secar al bebé, cómo cortar, en qué momento cortar el cordón, por qué es de esta forma que se corta el cordón.
y cómo vamos a identificar si es que hay alguna alteración en el recién nacido, si es que hay alguna enfermedad que nosotros debamos notar en el recién nacido, por ejemplo, que no está respirando bien, o que está muy moradito, está muy frío, o está muy flácido. Entonces, todos esos signos vamos viendo con unos maniquís pequeñitos que tenemos de recién nacidos. Justamente como estamos viendo en pantalla, ¿no? Y para estos talleres, bueno, van a estar en Cotacachi, en Otavalo, ¿no? ¿Se pueden acercar personas parteras de diferentes comunidades o cómo serían? Bueno, en este año lo hemos organizado con personal de salud aquí en Otavalo, hasta donde yo tengo entendido, tengo las 24 personas, pero debo confirmar ese dato. En Cotacachi tengo cupo para 4 personas más. Es decir, que ahorita casi ya no hay cupo. Casi ya no están llenitos. Tenemos 4 cupos para Cotacachi, amigos. Entonces, es porque estaba dirigido para personal de salud, pero quisimos tener este espacio para ver si alguna partera se interesaba, porque el anterior año lo hicimos con parteras. Sin embargo, el problema fue la parte técnica, la parte de clases. Entonces nos demoramos 4 días en la capacitación, porque además la destreza de manejar las máscaras y esto, entonces requiere un poco más de práctica. Entonces fue muy práctico con ellas, fue súper práctico. Y bueno, también las pruebas anteriores, que se llama el pretest y el posttest, obviamente en la parte de conocimientos es un poco más complicado, porque obviamente tenemos que ayudarles a hacer la prueba, porque muchas mamás parteras no saben leer o escribir. Entonces en eso tuvimos que ayudar, por eso fueron un poco más de 10, pero están invitadas para si es que desean participar en Cotacachi, y principalmente por el hecho de que es solamente más práctico que teórico, muy poca información, y mientras se va haciendo la parte práctica se va afinando algunos detalles de la parte teórica también. ¿Y en este taller tendrá algún costo? No tiene ningún costo. Como le dije, nosotros tratamos de recaudar los fondos a través de plataformas, y con esto hemos logrado comprar los maniquís que van a donarse también para el hospital, hemos logrado comprar las máscaras y los materiales alrededor de cada uno de los talleres que vamos a dar, para poder tener facilidades en la práctica. Y algo que me queda como una duda, y justo es como el tema de este taller, ¿no? Problemas de respiración en los niños. Y algo que, bueno, estaba leyendo por el sector de Selva Alegre, hay una afectación en ese sentido. ¿Es por eso también que de pronto empiezan a realizar estos talleres? No, es principalmente por el problema de que de 10 niños que nacen recién nacidos, o sea, de 10 niños recién nacidos, uno de ellos se puede complicar. De problemas respiratorios, que es uno de los problemas más importantes que tienen los niños al nacer. Entonces, cuando los niños durante el parto tuvieron algún problema y no respiran bien, es una de las principales causas por las cuales mueren los niños al momento del parto. 10 de cada niño. Uno de cada 10 se complica. ¿En el registro ecuatoriano? Internacional, en el registro internacional es uno de cada 10, y de esos niños, de esos 1 de cada 10, 2 pueden ser muy graves y obviamente llegar a fallecer. Entonces, para evitar esto es que hay estas prácticas. Por ejemplo, por eso es que se practicó el anterior año con las parteras, para identificar en partos que se puedan dar en domicilio por algún problema, porque no pudieron acceder al hospital, porque no quisieron ir al hospital, o por algún problema. Entonces, lo que se hizo fue tratar de indicarles cuáles son los principales signos de alarma que debemos identificar para actuar inmediatamente y poder salvar esa vida, o poder disminuir el riesgo de que ese bebé fallezca o tenga complicaciones a futuro. Obviamente estos problemas respiratorios que usted menciona en Selva Alegre o en otros lugares que debe haber también por la contaminación, por ejemplo Quito, que tiene mucha contaminación, o las ciudades grandes que tienen bastante contaminación, son alergias, cuadros respiratorios que son gripes a repetición, neumonías, y entonces ese tipo de problemas son en niños un poquito más grandes. Entonces ese no es un problema que vamos a abordar en este momento, sino principalmente en los recién nacidos y el problema de respiración que tienen, que puede llevar a la muerte de un recién nacido.
Ya. Y bueno, para los últimos cupos que quedan, ¿a qué número se pueden contactar? ¿O alguna página, un sitio web, un Facebook? ¿A qué número se pueden Bueno, en el Facebook hay Cayamba, que también estamos en Facebook, y el número de teléfono el 0987-888-000. Recuerden, amigos, 0987-888-000. Y algo que comentábamos, ¿no? Un número algo especial para tenerlo ahí en la memoria nomás. Para las personas que van a asistir a este taller, ¿qué les recomendarías que lleven? ¿Necesitan algunos insumos que tengan que llevar? No sé, de pronto guantes, mascarillas. No, ningún insumo especial, solamente, un cuaderno para tomar apuntes si es que fuera necesario, porque todo el material lo vamos a llevar nosotros. Y la mayoría, como le decía, es práctico, solamente es para tomar ciertos apuntes de la información que se le va a dar. ¿De qué horas va a ser? Desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde. Los 2 días. Los 4 días, 2 días aquí en Otavalo y 2 días en Cotacachi. Bueno. Sí, las fechas le repito. Sí, justamente estaba queriendo mencionar, porque me dijo sería el 11 y el 12 aquí en Otavalo. No, es martes de la próxima semana, sí, 11, 12, perdón. No, 10, veamos, 11. Veamos las fechas exactas para no confundirnos. Nervios. Eso también, veamos las fechas exactas. Sí, es el martes y el miércoles en Otavalo y jueves y viernes en Cotacachi. Entonces, 12 y 13, 10 y 11 aquí. 10 y 11. 10 y 11 aquí en Otavalo, de 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde, los 2 días. Y el día jueves y viernes, que son 2 y 13 de este mismo mes, estarían en Cotacachi en el mismo horario de 8:30 a 5 de la tarde. Sí. Por último, la invitación para que... Bueno, la cordial invitación a las personas que puedan estar interesadas a este taller. Hay algunos cupos en Cotacachi, se va a dar en el Teatro Ciudad por la Paz los días 12 y 13, que son jueves y viernes, y vamos a tener también el taller aquí en Otavalo, en el Hospital de Otavalo, en el auditorio, igual en las mismas horas, el día 10 y 11. Usted Muchas mismo gracias. en quichua, por favor. Amashinago Kashpa y Joaquín Ringapamunak, Piñucanchi Cagrinchi, Cotacachi, Kitipa, Ucupi, Cagrinchi, Teatro Ciudad de la Paz, Ucupi, Cagrinchi, 8:30, Tutamanda, y Chishi Tucurigrinchi, Pichapachapi. Así es, amigos, amigas, quedan cordialmente invitados a ser partícipes de este taller. Ya quedan solo 4 cupitos para Cotacachi. Aquí en Otavalo ya está lleno, lastimosamente, pero me imagino que seguirán realizando otros talleres. La idea es ver cómo nos va con este taller y ver si es que hay más interés, más acogida para poder hacer más talleres, principalmente porque tenemos el personal que está interesado y una vez que reciben este taller pueden capacitarse para ser capacitadores, valga la redundancia. Entonces, Así es, hemos estado conversando con Calla Alta, representante de la Fundación Cayamba, que en esta ocasión está realizando una cordial invitación para que sean partícipes de estos talleres, salvando bebés con problemas de respiración. Entonces, invitados a este taller. Quedan nada más pocos cupos. Y por último, si me ponen el numerito al que se pueden contactar, por favor, y con eso terminaríamos. Yo pechanchi mashiukuna, que peshaguta rimanak pascanchi, imagíname hasta o gnata rikuriangapa cuidan gapa mi que taller gnata sinaspa kanahupan kai Fundación Cayamba. Kay chipangichi kay número 0987-888-000. Ya ven, facilita en la cabeza. Sí, amigos, amigas, quedan cordialmente invitados a estos talleres. También les invitamos de nuestra parte a que se suscriban al canal de YouTube APAC TV y también nos sigan en nuestras redes como es Facebook, TikTok y en nuestro sitio web apac.tv. Hasta la próxima. gracias.